Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a su programa Escudriñando las Escrituras. Estamos aquí para seguir siendo edificados en la palabra del Señor, en los conceptos que vierte la palabra a través de sus siervos. Y estamos avanzando en el tema de la unidad en Cristo y ahora avanzamos en el tema de la unidad en la fe. Porque es importante la doctrina, porque es importante tener un fundamento para nuestra fe. Pablo decía, la fe es por el oír y el oír por la palabra. Al interior de la iglesia han habido momentos bastante difíciles en los cuales unos de una parte, otros de otra, se enfrentan en interpretaciones de algunos textos. Para unos significa algo, para otros otro. Y a veces nos damos poca cuenta de que esto crea distanciamientos, enemistades, dificultades. Así que abordamos este tema que de paso vamos a hablar de doctrinas que son únicas en el mundo religioso. Tenemos un invitado especial, es el pastor Wesley Gaviria, el secretario de la Asociación Centro Occidental con sede en Medellín. Pastor, bienvenido. Pastor, un placer una vez más encontrarnos en este lugar. No, grato volver a tenerle para estos temas. La importancia del tema de la unidad en la fe en general. Bueno, pastor, iniciaría mencionando lo que está allí en la parte de introducción de esta lección. Hubo un momento bastante neurálgico en la iglesia, 1888. Sí, señor. Donde hay un congreso muy importante, quedó registrado en la historia, y hay una discusión entre dos temas, ¿verdad? Lo que tiene que ver con los 10 mandamientos y lo que tiene que ver con la ley en Gálatas. Correcto. Pero allí se levanta la sierva del Señor, viendo tan acalorada discusión. Wow, difícil, sí, habían partidos a un lado y otro, ¿no? Correcto. Y si no se llegaba ahí a un consenso, iba a haber fracturas en la iglesia. Así es. Pero allí se levanta esta dama, un instrumento poderoso de Dios. Y entonces ella declara, pastor, aunque no estemos de acuerdo en la interpretación de todos los textos, debería haber entre nosotros unidad en aquello que sí compartimos. Así es, y en esos momentos debe manifestarse el amor de Jesús, ¿no? Correcto, esto debe predominar por encima de cualquier posición que tengamos. Pastor, y es que ella misma dice en alguna parte, Mensajes Selectos, dice que un hermano puede ver la verdad de un ángulo, el otro de otro, y ambos tener razón, solo que hay algunos puntos de análisis, ¿no? Pastor, abordemos los temas de esta semana porque también van a ser temas de los cuales se desprenden muchas cosas. Así es. Salvación en Jesús, el tema de la salvación. Pastor, la salvación, el mundo ha desarrollado una cantidad de medios de salvación, entre comillas. Ah, sí, ¿verdad? Correcto. Entre comillas. Basan allí como su salvación de pronto en un estilo de vida, en una forma de vestir, una forma de alimentarse, una forma de adorar, en diferentes santos. Pero pastor, indudablemente la Biblia es enfática, es firme al declarar que solo se encuentra salvación en Jesús. Nadie más, no hay otro medio de salvarnos. Por fe y gracia en Jesús. Hechos 4:12, ¿verdad? Correcto. Esa cita relevante en este de Pedro punto. predicando. Sí. Allí el apóstol Pedro declara, porque en ningún otro hay salvación, debajo del sol, ¿verdad? Así es. En la tierra, en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Y pastor, se destaca el tema de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo y que ese es un regalo grande para nosotros en la iglesia. Unidad. Correcto. Ahora, este tema es bastante abarcante. Sí. Bastante abarcante. La salvación, debemos comprender, pastor, ¿se basa en quién? En Jesús. ¿A quiénes salva? Correcto. ¿De qué manera lo hace? ¿Verdad? ¿Qué ofrecimiento hace? ¿A cuántas personas puede abarcar? ¿Sí? Y pastor, no podemos pasar por alto la cita de Romanos 3, 24. 4 y 25. ¿Sí? 4 y 25. Qué cita tan extraordinaria. Dice la Escritura, y son justificados gratuitamente, hago énfasis, Sí. por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pastor, propiciación. Palabra clave. Palabra clave, interesante. Sí, sí. Hacer referencia a alguien que está en el medio, ¿cierto? Entre un Dios a quien la humanidad ha ofendido abusivamente, ¿sí?, rebelándose contra él, y la humanidad que ahora aparecemos como altamente culpables, pero en medio ¿Hay alguien? hay alguien, hay alguien, Sí. y ese alguien es Cristo. Amén. Ahora, cuando Dios entonces mira al pecador, se encuentra con una imagen distinta. Claro que sí. Y esa imagen es la de su Hijo amado, Alabado sea el ¿cierto? Señor. En el cual toda persona por fe puede esconderse Así y es. puede pasar como parte de Él. Claro. Ahora, no es que Dios sea un Dios de pronto ignorante o que sea un Dios que no se da cuenta de las cosas, pero pastor, Él en su paciencia, en su amor, pasa por alto los pecados. Así es. Maravilla de maravillas. En todo aquel que deposita su fe Confianza en Él. en Jesús. Y pastor, hay un ofrecimiento interesante, gratuitamente. Así es. Allí menciona Isaías 55, ¿verdad? Venid, comprad. Sin Vengan, dinero. compren sin dinero. Vengan, compren y en forma abundante, ¿verdad? Claro. Qué Entonces, es una ecuación que solo Dios entiende. Amén. Nosotros no logramos percibirla Así totalmente, es. pero la salvación, siendo algo tan sublime, es de manera gratuita. Sí, se afirma también, pastor, que nosotros pues compartimos con otras iglesias cristianas lo que tiene que ver con la muerte y resurrección de Cristo, pero hay algo que me llamó mucho la atención y es lo que nosotros pues así lo enseñamos, que todo esto lo estudiamos en el contexto del Evangelio eterno, ¿no? Del mensaje de los tres ángeles. Por supuesto, Eso marca diferencia. total. Ese mensaje, pastor, nos menciona allí, ¿verdad?, que nosotros debemos temer a Dios y darle honra y gloria porque Él es el Creador. Correcto. Pero el plan de salvación también es creación de Dios. Sí, total. Total, pastor, no hay una sola hebra que sea de tejido De humano. invención humana. De invención humana, Sí. ¿cierto? Ajá. El gran telar de la salvación lo diseña el Creador. Ahora, lo importante es que ese Creador estuvo en este mundo y mostró el verdadero carácter de Dios. Así es. Usted tocaba algo importante, y es que hay muchos temas doctrinales que compartimos con otras claro. denominaciones, ¿verdad? Pero hay unas que son Exclusivos. exclusivas, Sí, sí. ¿sí?, que los adventistas del séptimo día proclamamos y que por ningún motivo, pastor, deberíamos callarlo. Así es. Por ningún motivo. Es un porque compromiso, nos privilegio, hace- responsabilidad. Correcto. Y no está de más mencionar que esto nos hace ser un solo pueblo a nivel mundial. Así es. ¿verdad? A nivel mundial. El tema de que la salvación es solo en Jesús nos lleva a que todos los adventistas estemos arropados con Lo mismo. la misma Claro. sábana, ¿verdad? Estemos bajo el mismo, la misma bandera. Y el tema de la salvación se dice que es el tema alrededor del cual giran todos los demás temas en la Sagrada Escritura, del Génesis hasta el Apocalipsis, y nos presenta en esto que usted acaba de decir, que la cruz es el gran nivelador de los seres humanos. En la cruz todos somos iguales. Todos somos iguales, pastor, Ante la cruz. independientemente de Sí, dónde de raza, seamos, de raza, de estatus, casta, de todo, ¿no? de estrato social, Exacto. independientemente todos. Es algo parecido a lo que ocurre el sábado en la iglesia, ¿verdad? Todos nos sentamos y no hay un puesto para un grupo de personas porque tengan mayor prestigio. Sí, no. Nos sentamos de manera igual. Todos somos iguales al pie de la cruz. Y uno no sabe, bueno, ya dijimos algo del tema de la salvación, pero la segunda venida, pastor, que la segunda venida, esperanza bienaventurada, hace nota tónica de los hijos de Dios. Si no existiera segunda venida, pastor, Oh, no, que ¿Ah? no tiene sentido No tiene estar sentido. aquí y vivir. no tendría sentido nada, ¿verdad? Esta segunda venida, pastor, es algo importante, apreciados televidentes, es importante. Me parece interesante lo que dice
algún teólogo. Ajá, sí, señor. Si hiciéramos un promedio de la cantidad de versículos que tiene la Biblia y de la cantidad de versículos que hablan de la segunda venida, podríamos entonces colocar cada 25 versículos de la Biblia, uno que hable de la segunda venida. Sí, sí. ¿Sí? Y pastor, ¿usted recuerda? Capítulos enteros hablan de la segunda venida. Correcto. Así es. ¿Usted recuerda cuando José se le acercó al faraón y le dice, el hecho de que haya soñado el mismo asunto 2 veces, Sí, sí. es porque eso tiene mucha relevancia, es Claro. porque es muy importante. De allí podemos extraer un principio, que si la Biblia menciona algo es muy importante. Si menciona eso mismo 2 veces, Sí, claro. tiene mucha más relevancia. Pero pastor, ¿qué decir de un tema de que cada 25 versículos en promedio se habla Sí, de la segunda venida. de la segunda venida? Correcto. Tiene que ser algo de trascendencia sin medida. Así es, totalmente. No sabemos el día ni la hora, pero tenemos ilustraciones para prepararnos, estar apercibidos para esa venida, ¿no? Bueno, pero El no, llamado en ese sentido. correcto. Pastor. El Señor no nos autorizó, no se No, pongan por allí No es de vuestra potestad. a fechar un día. No se pongan, no les corresponde a ustedes. Es más, ni los ángeles del cielo, ¿verdad? Como lo declara San Mateo 24, ni los ángeles del cielo saben. Así es. ¿Verdad? Pero pastor y apreciados, debemos tocar aquel texto del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 1 en adelante. Aunque no sabemos el día, no estamos en tiniebla, En ningún para momento. que el Señor nos sorprenda, Sí. ¿verdad? Sabéis perfectamente, ese es el término del apóstol en ese Tesalonicenses. ¿Qué tal si resaltamos algunos apartes de la segunda venida? Claro que sí, pastor. Vendrá como le vimos ir. Visible será Visible, esa venida. ¿cierto? Audible también. Hechos 1:11. Audible, Sí, literal. claro, ¿cierto? Con trompeta de Dios, pastor. Y trompeta es un instrumento que Eso no puede ser un rapto secreto. no puede Porque ser. todo el mundo va a verlo. de ninguna manera. Va a ser a nivel mundial, Correcto. ¿verdad? Todo ojo le verá. Todo ojo le verá, será como un relámpago que luce sale en el oeste y se muestra hasta el occidente, ¿verdad? Es algo interesante. Y pastor, indudablemente es algo de suma trascendencia porque el que viene, como dice Apocalipsis 19, 11 al 16, es el Rey de Reyes, Señor de y señores, Señor el de verbo señores, de Dios. ¿verdad? Wow. es algo maravilloso. Pastor, y en algún oyente, televidente, podrían aparecer preguntas, pero yo pienso que ya hablando de que es visible, que es audible, que es literal, que van a resucitar los muertos, no podemos pensar en que sea algo secreto. Quisiéramos detenernos ahí, pastor, pero el Sí. tiempo no nos permite. No nos permite así. Ministerio de Jesús en el santuario celestial. Plan de salvación, segunda venida, pero entre tanto, mientras Él llega, Él está haciendo algo. Claro, este es uno de nuestros pilares, Sí, sí. el santuario. Todo lo que se presentó en el pueblo de Israel, ¿cierto? En el antiguo Israel, concerniente al santuario, era una maqueta, Sí, Señor. ¿cierto? Era allí una réplica de lo que realmente es el gran plan de salvación. Sí, Señor. Este sistema o este ministerio en el santuario terrenal tenía 2 ministerios. Uno que se realizaba, pastor, cada día, diariamente, ¿sí? Continuamente, y otro que se realizaba el día de la expiación, el Yom Kippur, ¿verdad? Correspondiente al día 10 del mes séptimo. Correcto. De tal manera que debemos extraer de allí 2 interesantes puntos. Cristo en el momento cuando asciende, dice Hebreos 8:2, va al santuario Sí. real, al verdadero. ¿Sí? Y el Señor va a ese lugar a ofrecer su sangre por nosotros. Ya no de corderos, machos, cabríos, becerros, sino su propia sangre. Correcto. Y lo hace una sola vez para siempre. Así es. Como lo declara allí. No necesitamos repetir el sacrificio. No necesitamos. Así que hacer algo diferente es contrario.
Así Es más, total. Hebreos 9:27 declara, así como al ser humano le corresponde morir una sola vez. También, ¿verdad? una sola vez. Así el Señor una sola vez ofreció su sangre. Correcto. E intercede por nosotros, ¿verdad? De tal manera que en este momento, el Señor, en ese ministerio, es un ministerio de intersección, de perdón, de reconciliación y de restauración. Qué bueno. ¿Verdad? Y eso, pastor, que usted acaba de mencionar es una de las grandes contribuciones de la Iglesia Adventista, muy única para interpretar el plan de la salvación, en esa mini profecía del plan de salvación que era el santuario. Por supuesto, eso nos hace únicos y debe llevarnos a la unidad, indudablemente, ¿verdad? Porque muchas, por no decir que todas, han perdido de vista el plan o el ministerio del santuario. Así es. Y eso no pudo ser dado allí como algo al viento. Tenía un significado importante. Los adventistas, pastor, bendito sea el Señor que nos ha bendecido con esta riqueza teológica, donde nosotros podemos comprender realmente qué está haciendo nuestro sumo sacerdote en este momento en el verdadero santuario. Sí, y cómo es completo ese plan de salvación. Me hizo acordar, pastor, de 1 Corintios 1:30, que dice que Jesús es hecho sabiduría, justificación, santificación, redención. Son 4 dimensiones de la salvación. Con su venida, sus enseñanzas nos indicó cuál es la verdadera sabiduría. Con su muerte nos justifica, pero allá en el santuario nos está santificando con sus méritos en la medida que le seguimos. Y vendrá glorioso cuando deje el santuario. Bueno, indudablemente. ¿Por qué? Porque el plan del Señor es que nosotros podamos obtener perdón de manera gratuita, ¿verdad? Total. Por eso el apóstol Juan allí en su primera carta, capítulo 2, versículos 7 y 8, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, ¿verdad? Sino el mandamiento antiguo, ¿verdad? Perdón, pastor, es... Primera, 2. Sí, 2, correcto. Los 2. 2:1. 2:1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Salvación para todos. Allí podemos unir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Y estamos viendo este tema de la fe, de la doctrina en el contexto del Evangelio eterno. Y aquí aparece el sábado también como otra enseñanza bíblica crucial, como un regalo de Dios, como lo calificó alguien, un palacio en el tiempo, un santuario en el tiempo. Hablemos de la importancia y la unidad que tiene el sábado. Bueno, el mensaje del tercer ángel nos invita a que adoremos a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Es como un llamado al mandamiento que menciona eso. Por supuesto, ¿sí? Porque el mandamiento que nos recuerda que Dios es el creador es el sábado. El sábado. Dios, en el mismo momento cuando termina el gran cuadro de la creación, lo firma con el santo sábado. Y lo que usted acaba de decir es un concepto muy importante, porque los cuadros tienen valor cuando tienen la firma. El gran holandés Van Gogh, yo podría hacer un cuadro más o menos semejante al de él, pero no me van a pagar los millones y millones que pueden valer. La firma es importante. Ese concepto, pastor, subrayémoslo un poquito. Por supuesto. Sí. Y debemos hacerlo porque el sábado tiene 3 características especiales. La primera, Dios reposó en ese día. Él no necesitaba reposar, Él no se cansa. Isaías 40:28, Sí, ¿verdad? se fatiga. No se fatiga, no se cansa, no sufre de esas limitaciones humanas. Y pastor, ese punto que usted está subrayando ahí es importante porque hay cosas que Dios hace que no necesitaba hacer. Por ejemplo, digo no necesitaba hacer en el sentido que Él no se cansa. Tampoco bautizarse porque el bautismo es para perdón de pecados, pero la fuerza del ejemplo. Por supuesto, Sí. es real. Pero sabe que también es interesante, Por pastor, favor. que Dios trae toda la existencia por medio de su palabra. Sí, habló, ¿cuánto costaba, qué esfuerzo? Bueno, de pronto cuando uno tiene un trabajo como tal vez periodista, o, ¿cierto? No sé, Sí.
Tal vez usted está un poco en ese medio. ¿Se ha cansado de hablar, pastor? No, ese no es de fatiga. Sí, no. Así que todo viene a la existencia por la palabra de Dios. Sin embargo, Dios nos dio ejemplo reposando ese día. Correcto. Porque Él tiene una intención importante. ¿Sí? Ya la voy a mencionar, pero la segunda parte es Dios bendijo el día de reposo. Y va cayendo el argumento de que todos los días son iguales. No, este es el único que tiene descanso, ejemplo del Señor y bendecido por Él, ¿no? Este es el único, es un día bendecido. No se ha perdido en la historia como algunos insinúan. Jamás, no, ahí ¿verdad? no ha ocurrido eso. De lo contrario, Cristo hubiese hecho alguna observación, algún énfasis allá, pero Cristo reposó el día sábado. Correcto. Y de Cristo hacia acá, bueno, los calendarios han sido ya más exactos, no se han perdido en el tiempo. Pero es un día bendecido por Dios. Pastor, y además de eso es un día santificado. Así es. Dios lo aparta para un uso especial, ¿verdad? Y podemos decir que ese uso especial tiene la característica de santificar a todo el que se acomode, a todo el que lo observe y a todo el que ejecute el verdadero propósito del sábado, y es la adoración al Creador. Pastor, y a mí me llama la atención, el tiempo ha avanzado mucho, que los más grandes milagros los hizo en sábado. Claro, pastor. Eso es muy significativo. Demasiado. Un ciego de nacimiento, un paralítico de 38 años, un hombre de una mano seca. Demasiado. Para mostrarnos que el sábado trae bendición. Trae bendición, trae curación. No yugo de esclavitud, sino para alegría. Nada. ¿Qué diría el ciego después de que pudo ver yugo de esclavitud? No, qué bendición el sábado, ¿no? El sábado es un día de curación tanto físico como espiritualmente. No se nos puede olvidar tal cosa. Pastor, muerte y resurrección, otro de los temas importantes y también distintivos porque la gente tiene un concepto acerca de la muerte diferente al que la Biblia indica. Bueno, pastor, en todos estos temas prácticamente la Iglesia Adventista es una defensora, porque se han quedado en el tiempo, se han perdido en la historia. Así es. Muchas denominaciones no entran en este asunto. Uno de ellos tiene que ver con la muerte y la resurrección. Pastor y hermanos, el único inmortal es Dios. 1 Timoteo 6:16. El único, soberano, el único inmortal. Dios nos regalaba la inmortalidad, pero nosotros pecamos, fracasamos. Hoy en día estamos sujetos a la muerte. Y la muerte, pastor, es un estado de inconsciencia total. Lo entendemos de esta manera y lo defendemos. No hay existencia después de la muerte. Así es. Por lo tanto, el momento de la vida eterna, la cual esperamos, será en la segunda venida de Cristo. Así es. Lo ¿verdad? Mortal en inmortal y lo corruptible en incorruptible. Será el momento, el único momento. Bueno, pastor, tenemos una gran esperanza. Queda para que sigamos investigando. Gracias, pastor, por Pastor, muchas gracias a usted. Y saludos a cada uno. Dios nos bendiga. Amén. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.